conectados. Es algo que se va aprendiendo a hacer de manera rápida y eficaz. Volverse hacia adentro y sentir que estamos ya en una atmósfera, tomados por una atmósfera interior, protectora, cálida, confortable. A veces es como un refugio, a veces es como algo gozoso, o se expresa como paz, el sentido de la armonía, como poder o como amor. Tantas posibilidades de este encuentro con el interior que no es fácil citar todas, y además depende de la propia experiencia personal subjetiva de cada uno, de su sensibilidad y de su manera de percibirse a sí mismo, a sí misma. Siempre hay riqueza en el yoga. Puede haber experiencias comunes, lugares comunes por donde transitar, pero el tránsito es personal, es siempre subjetivo. Pero es evidente que hay actitudes y hay pasos obligados, por así decirlo, a pesar de que el yoga sea tan personal en su trayectoria y en su forma de experimentarlo, de afrontarlo y en las experiencias que cada uno va teniendo de su trabajo. Es evidente que para crecer hay que observar, y hay que observar conscientemente, porque el ego también observa de forma egoísta, volcado siempre en su propia apetencia e interés. Es evidente también que tenemos que encontrarnos, autoconocernos en el interior. La aspiración es obligada. Si no aspiramos, si no queremos realmente crecer, el crecimiento no va a llegar. Crecer en conocimiento yógico, no intelectual, pero a veces empieza por una comprensión del intelecto, es obligado. Elevar nuestra conciencia y abrirla hacia las dimensiones superiores de conciencia es obligado si queremos acceder a esas dimensiones. Pero todo esto es un tránsito individual, personal, y cada uno empieza en un punto. Allí donde es más sensible, allí donde sus facultades están más habilitadas, por ahí comienza. Hay personas más mentales que conectan con un yoga del conocimiento. Hay personas más emocionales que conectan con el yoga del amor, de la devoción, el Bhakti Yoga. Hay personas más activas que encuentran mayor facilidad en el Karma Yoga, el yoga de la obra o de la acción. Es importante que no nos neguemos ninguna posibilidad de autorrealización, ninguna posibilidad de las que el yoga nos puede ofrecer. Si nos las negamos de entrada de manera consciente o semiconsciente, estamos cerrándonos una puerta. Podría ser que a pesar de todo nos llegara, pero de alguna forma estamos cerrados porque no creemos en nosotros mismos, en el sentido en que somos dignos receptores de todos estos poderes que el yoga nos va a ofrecer, y lo somos. No debemos esperar nada concreto en un momento concreto, porque esto crea una esperanza y una ansiedad que son propias del ego. Pero creemos que todo lo que el yoga
ofrece como autorrealización nos corresponde en el momento que sea. El yoga es la experiencia milenaria de muchísimos seres, que también puede ser y debe ser la nuestra. Por tanto, con toda esperanza, creyendo en nosotros mismos en este sentido, lo merecemos, estamos llamados a ello como seres humanos y como seres que ya somos espirituales, cada uno con su forma de percibir la espiritualidad y de vivirla, como siempre. Pero somos seres espirituales, abiertos al espíritu, lo concibamos y lo sintamos de la manera que cada uno lo sienta, insisto. No uniformamos un yoga para todos, no buscamos una uniformidad en la experiencia ni en la expresión de la divinidad en nosotros. Esto es un error de nuestra mente. Pensar que los seres autorrealizados tienen que sentir, pensar y decir prácticamente lo mismo, o que todas las tradiciones espirituales expresan lo mismo. En el fondo sí, en lo troncal seguramente, pero después cada línea ha vivido su experiencia, su conocimiento de una manera diferente. Y volvemos al tema recurrente de que hay una realidad que se expresa múltiplemente, en una infinita multiplicidad. Y la experiencia personal del yoga es la expresión individual y múltiple de la divinidad en cada persona. Y esto es bueno, esto es riqueza, esto es comprender que el universo es diversidad en la unidad, es diferencia en la unidad, pero no es separación, porque en la separación no hay unidad. Y la unidad es el elemento o el conocimiento supremo de lo trascendente. La unidad en nuestro interior, la unidad individual, la unidad, nuestra unidad con el universo y nuestra unidad con lo trascendente, porque son tres grandes elementos en la existencia: el ser humano individual, el universo y la trascendencia. Y entre los tres tiene que existir esa unidad. Y tenemos que empezar a ser conscientes de esa unidad, de la unidad que es posible en nosotros mismos, la unidad con el universo y la unidad con la trascendencia. El elemento que produce la unidad es la realidad una. El universo es el campo de manifestación de esa unidad y de ese poder. Y el ser humano necesita al universo para poder expresarse en él en la cumbre de expresión, de divinidad y de conciencia. Esa cumbre evolutiva del ser humano se logra cuando el ser humano se une totalmente, perfectamente a esa realidad una, a esa divinidad que ya está en él.